De regreso ya a este segundo bloque y finalizando el primer día de este Congreso Internacional, la reforma a la justicia en América Latina, y nosotros cerrando en CECEFA Acacia ya nuestras actividades por este año 2021. Arrancaremos el 2022 con todas las ganas, por supuesto que con la participación de nuestros especialistas, con cosas nuevas. Carlos, quedó Crespín, que nos dice: en México, a pesar de haber 3 niveles de gobierno, el municipal, estatal y federal, no hay una coordinación como tal para buscar estrategias que den soluciones reales a problemas reales. Sí, eso pasa mucho en todos nuestros contextos. De hecho, ahora en esta segunda parte, voy a mostrarles una política criminal específicamente con algunas consideraciones críticas sobre el diseño y la aplicación que nos va a ayudar como a pensar eh, por qué puede ocurrir todo esto, ¿no? Y realmente no es fácil. Sale mi nena por ahí gritando. No es fácil, digamos, toda la coordinación de muchas estrategias con la cantidad de actores que se ven involucrados, con todos los colectivos, con todos los discursos que hay también, y muchas veces con la aplicación de este populismo penal, que a mi modo de ver tiene mucha incidencia, mucha influencia en que efectivamente no se concreten, digamos, acciones reales para problemas reales, como lo dice el compañero, ¿no? Sino que siempre son acciones muy disímiles o muy de moneda de cambio, ¿no? Normalmente son acciones muy situacionales, aumento de la policía, aumentamos el aparato penal, el patrullaje policial, y eso no previene el delito realmente como tal, o aumentamos el encarcelamiento, es decir, estas medidas punitivas en líneas generales, que es lo que normalmente se hace como respuesta en líneas generales en toda la región, ¿no? Y esto evidentemente no soluciona los problemas de criminalidad, por mucho que el pensamiento común o el sentido común lo diga, lo proporcione, ¿no? De uno, qué sé yo, en las reuniones familiares, en todos lados, que hay que meter en presa a la gente, por más que no salgan, etc. Está bien, pero eso no reduce el delito. Genera más delincuencia, de hecho, porque se demuestra efectivamente que las personas, entre más tiempo duren privados de libertad, hay mayor probabilidad de reincidencia en ciertos comportamientos, hay mayor probabilidad de que se vinculen también con otros personas que cometen delitos, que conozcan nuevas formas de delinquir, es decir, que como que se recicla esta forma de delincuencia y van creciendo, van en aumento, ¿no? Entonces es momento de pensar en otras estrategias. Por supuesto, yo no soy abolicionista, ¿no? Yo tampoco estoy en esta mirada de que si no, bueno, eliminemos las cárceles y no metamos preso a nadie, porque, bueno, entonces ahí tiene que haber una forma lógica y objetiva, efectivamente, de actuar desde el punto de vista del Estado. Lo que sí digo es que la cárcel no puede utilizarse de forma, digamos, exacerbada para todo tipo de comportamiento, para todo tipo de delito, para todo el mundo, como si fuese la única pena existente, única, prevalente en los sistemas de justicia, ¿no? Es decir, la cárcel no debe ser la pena por excelencia para todo tipo de comportamiento delictivo, ¿no? Hay multiplicidad de formas de actuar, de forma, y también delincuentes primarios, que no cometen delitos, digamos, contra las personas necesariamente muy violentas. Hay formas, efectivamente, quizás de intervenir que no necesariamente la privación de la libertad por excelencia, ¿no? Entonces, hay formas de pensarlo, pero bueno, es cuestión de que a los expertos, a las voces expertas, no nos desplacen en los diseños de políticas públicas. Bien, por acá les voy a presentar entonces como un panorama simplemente diagnóstico de uno de los indicadores de punitividad que nos pudiese hablar de esta estrategia de populismo penal en la región, ¿no? Entre el 2000 y el 2018, ¿no? La población penitenciaria de América Latina aumentó por lo menos de 644.000 privados de libertad a 1.572.000 personas privadas de libertad, ¿no? Los países que más incrementaron la población penitenciaria fueron El Salvador, con 411% en el acumulado de esta década, básicamente, estos casi 20 años analizados. Ecuador, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú, Brasil y Nicaragua. Bien, al 2018, los más altos índices de sobrepoblación los muestran los países de El Salvador, Perú, Guatemala y Bolivia, ¿no? Ocupando más del 200% de la capacidad de albergue en sus establecimientos penitenciarios. Esto nos habla de alguna forma de una tendencia que hay en líneas generales a aplicar
medidas cada vez más punitivas y a expandir el tema del encarcelamiento, muy probablemente como una forma de responder a las demandas por seguridad que tiene todos estos países como tal, ¿no? Por supuesto, en el contexto latinoamericano también se mueven distintas formas de gestionar el tema carcelario. Hay países que tienen, digamos, una prevalencia mayor de un sistema federal en la administración de los sistemas penitenciarios y otros de un sistema unitario, ¿no? Es decir, que están como centralizados en un solo ministerio, con una sola dinámica, una sola forma de, de administrar lo carcelario. Y esto, bueno, esto es una gráfica más o menos de cómo está el tema de los países en ese sentido, ¿no? ¿Qué sistema es mejor o peor? Bueno, es difícil determinarlo de una forma clara, ¿no? Yo creo que hay limitaciones y hay beneficios de alguna manera en estas formas de gestionar, pero lo que sí es significativo es que en líneas generales han tendido a aumentar las tasas de encarcelamiento en líneas generales, ¿no? Lo que no ha implicado la reducción de la criminalidad. Ojo. Es decir, esto demuestra que no importa entre la cantidad de gente que encarcelemos en líneas generales, no hay una disminución proporcional de la criminalidad en la misma dirección. Bien, acá se ve un poco más gráfico el aumento del encarcelamiento en América Latina desde el 2000 al 2018 en líneas generales, y acá vamos a ver también la proporción que hay básicamente de población penitenciaria sin sentencia condenatoria, que esto es otro elemento a analizar también. O sea, tenemos un porcentaje muy significativo, y fíjense en los porcentajes año a año, ¿no? Básicamente la comparatoria entre el 2000 y 2018 de cada uno de los países. Y todos muy cercanos a la mitad, al 50% en línea en promedio, de privados de libertad que no tienen una sentencia firme condenatoria, es decir, que están privados de libertad por las dudas, por si acaso. No hay una demostración jurídica, digamos, de que sean culpables de un comportamiento delictivo. Están en proceso, ¿no? En Venezuela, específicamente en el año 2012, si mal no recuerdo, se realizó un estudio en todo el sistema penitenciario, una encuesta penitenciaria, donde se detectó que el 60% de la población privada de libertad para ese año se encontraba procesada. Y de ese 60%, la mitad no había asistido todavía a la primera audiencia. Y había un promedio, en líneas generales, digamos, de privación de libertad preventiva, es decir, sin condena, de alrededor de entre 3 años más o menos, cuando, digamos, los códigos penales, el sistema de justicia dicen que no puede estar privado de libertad más de 45 días, dándole chance a la fiscalía que recupere, que recaude todo y se vaya a juicio, qué sé yo, y hay una sentencia condenatoria como tal, 45 días. Sin embargo, todos los, digamos, que hay en torno también al populismo penal y cierto relajamiento de normas, modificación de los códigos penales, permite entonces la extensión de ciertos tiempos y terminan 3 años privado de libertad por las dudas, ¿no? Entonces, esto es una realidad también latinoamericana. En líneas generales, entonces, más del 60% o llegando al 60% de los privados de libertad en América Latina no tienen condena definitiva, ¿no? Están en proceso. Y esto habla también de elementos de punitividad, de populismo penal en líneas generales, ¿no? Yo les quiero presentar a modo de análisis un caso particular, en este caso el caso venezolano, porque lo estudié, digamos, en este periodo. Yo hice una investigación para analizar lo que era la política criminal venezolana desde lo que denominé el periodo bolivariano, es decir, del final de los 90, de 1999 hasta el 2015 más o menos, que tengo data, hice como ese recorte analítico como tal. Y esta primera gráfica es muy significativa porque tiene que ver también con el cambio de paradigma penal, ¿no? Que es también el tema que nos convoca en este congreso. En 1999, a finales de los 90, coinciden, digamos, dos eventos importantes en un país como Venezuela, ¿no? Primero, que es el ascenso al gobierno, ¿no? De una estrategia de gobierno
totalmente diferente al anterior, es decir, asienta al poder Hugo Chávez, y que empieza este periodo bolivariano, y al mismo tiempo coincide con la reforma del sistema penal, ¿no? Es decir, se venía efectivamente de un sistema inquisitivo, en el sistema de justicia penal, y se cambia al sistema acusatorio específicamente en este año. Entonces, hay una reforma del Código Orgánico Procesal Penal, o la implementación, no una reforma, la implementación por primera vez del Código Orgánico Procesal Penal, inaugurando de alguna manera el sistema acusatorio como tal, ¿no? Y fíjense en la tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes, ¿no? Venía de 133, de 112, de 99, de 110 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, de 104, y cuando se incorpora el Código Orgánico Procesal Penal cae inmediatamente al 71, 69 privados de libertad por cada 100.000 habitantes. Por primera vez en la historia venezolana había menos privados de libertad procesados que condenados, ¿no? Se invierte en este año esa proporcionalidad, y la mayoría de privados de libertad que estaban tenían sentencia condenatoria y firme. La mayoría que estaban procesados, entonces, ya no estaba en el sistema como tal, ¿no? Por supuesto que eh, hay varias lecturas en este sentido, ¿no? Y hay lecturas en los discursos políticos, y hay lecturas también en lo que pasa, digamos, en lo concreto, en la realidad objetiva, ¿no? Lo que pasó acá es que efectivamente hubo una liberación de personas que estaban privadas de libertad sin sentencia condenatoria, que no tenían por qué estarlo, según este nuevo paradigma del sistema de justicia. Sin embargo, en términos discursivos, lo que muchas veces se planteó es que efectivamente este nuevo gobierno que se planteaba de izquierda progresista estaba liberando a los presos a la calle, ¿no? Entonces estaba como que fomentando la delincuencia cuando el proceso era totalmente diferente. Entonces es como un ejemplo de cómo lo discursivo va montándose, ¿no? En el entorno político, y cómo eso va influyendo también en las propias decisiones de la política criminal, que lo voy a ir describiendo próximamente, ¿no? Lo que vino después de esto, después del Código Procesal Penal, de este primero, que efectivamente fue muy progresista, fue muy humanista, fue como que concebido porque tenía décadas pensándose, además, y tenía tiempo trabajando, o sea, si no fue una implementación, digamos, del gobierno de turno en ese momento de Chávez, sino que coincidieron esos dos. Ese código penal ya estaba trabajado desde hace tiempo, y conseguía mucha resistencia para su implementación, una resistencia muy grande, sobre todo de las instituciones, sobre todo que de justicia en ese momento, que estaban muy enraizados en el sistema inquisitivo, y estas culturas, digamos, institucionales, muchas veces son tan fuertes que son muy resistentes a cambios tan abruptos como tal, ¿no? Hasta que, bueno, termina lanzándose y pasan estos cambios, ¿no? Lo que viene después, en este periodo corto, hasta el 2015, que fue el periodo analizado, fueron reformas, más de 5 reformas, cada vez más regresivas, muy parecidas al sistema inquisitivo, ¿no? De este primer código penal, lo que empieza entonces a reformarse para ser cada vez más punitivo, a la luz o al mismo tiempo de que efectivamente las tasas delictivas, las tasas de criminalidad, iban en aumento exponencialmente en todo este periodo. Entonces, ante las demandas sociales, lo que hubo efectivamente es un aumento de punitividad. Además, este gobierno particularmente tiene características populistas. Entonces, el populismo, entendido en términos políticos, tiene un punto de anclaje también con el populismo penal. Y el punto de encuentro que tiene es esta tendencia a tratar de resolver o responder a demandas que vienen impulsadas como desde abajo, ¿no? Como desde lo que se entiende que es el común, o el conocimiento común, o los potenciales votantes, ¿no? Entonces, mantener contentos a los votantes es como una estrategia que tienen los populismos, y efectivamente el populismo penal tiene mucho de esto, pero con la utilización de los elementos punitivos, ¿no? Entonces, bueno, acá efectivamente empieza, y acá hay una alza bastante significativa en 2007 y 2008, y en este periodo particularmente hay una hiperactividad, particularmente del ámbito policial y del aparato penal, para dar efectivamente respuestas a la gran crítica o la crítica más importante que había, que era el tema de la inseguridad.
Acá en el 2008 empieza a implementarse un montón de operativos. De hecho, uno de los más conocidos acá fue uno, por poner un ejemplo, hubo muchos, de hecho, casi que unos 50 más o menos planes, estrategias de prevención de intervención en todo este periodo, pero uno significativo acá que empieza en este periodo que puede tener, digamos, correspondencia con este aumento de las tasas de encarcelamiento, fue uno llamado por lo menos madrugonazo Lampa, ¿no? Y implicaba que la policía científica en Venezuela realizaba operativos de redadas, digamos, en la madrugada, para realizar detenciones masivas en ciertos barrios populares y de alguna manera dar respuestas al tema de la criminalidad, pero eran totalmente operativos muy desorganizados, operativos muy improvisados hasta cierto punto, ¿no? Yo en esta investigación realicé análisis de documentos oficiales, pero también entrevistas a actores claves, ¿no? Y uno de los entrevistados, que era funcionario en este ámbito, comentaba muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces que organizaban esto de forma imprevista, hacían redadas, tumbaban puertas, no consiguen nada y se iban y las personas se quedaban con su puerta rota. Y bueno, y el tema político de decir, mira, hubo madrugonazo Lampa, estamos activando, lo estamos haciendo, estamos controlando la delincuencia, ¿no? Y efectivamente hubo una hiperactividad elevadísima de la privación de libertad o las tasas del encarcelamiento, tomando en cuenta que toda esta tasa de encarcelamiento no implica sentencias condenatorias, ¿no? Ojo, esto implica en líneas generales procesados y condenados, y la mayoría procesados. Se reinvierte nuevamente esto que se había logrado en el 2000, en 1999-2000, con el Código Penal, en que en las cárceles venezolanas efectivamente la mayoría eran condenados. En un periodo muy corto de tiempo se invierte nuevamente esto y volvemos a tener entonces mayoría procesados, ¿no? Eh, en medio de todo esto, hay un montón de situaciones particulares que motivaron muchas acciones en el ámbito de la política criminal, ¿no? En primer lugar, yo lo coloco así en modo cronológico, y seleccioné algunos casos, algunos elementos claves, como para entender de alguna forma las decisiones que se tomaron en este periodo, ¿no? Primero, en el 2004, hay un decreto de emergencia penitenciaria, pero este decreto de emergencia penitenciaria se da porque Venezuela estaba señalada por organismos internacionales, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todo, por violaciones de derechos humanos que ocurrían dentro de las cárceles. Habían varias masacres en las cárceles venezolanas, que tenían muchísimas décadas digamos, de desidio, ¿no? De desidia como tal, particularmente en estos periodos, ¿no? La crisis carcelaria, de alguna forma, la política que se utilizó durante muchísimos años era la del silencio. Es decir, mientras las cárceles no sonaran, no importa. Entonces hubo una suerte de retirada del Estado de las cárceles y dejaron que los propios privados de libertad de alguna manera asumieron, digamos, liderazgo, asumieran formas de organización de la propia institución carcelaria. Eso generó o degeneró, digamos, muchísima problemática. Entonces, bueno, el elemento carcelario era un elemento pendiente y se crea esta emergencia penitenciaria que dio origen a un montón de acciones para pensar, digamos, una reforma penitenciaria, ¿no? En el 2005, y esto a mí me parece muy significativo, hubo un proceso de militarización de la seguridad ciudadana, ¿no? Con la implementación de lo que se denominó una nueva doctrina militar en Venezuela. Y esto es significativo porque lo que se hizo fue que militares empezaron a tener, digamos, cabida en áreas que no eran naturales del ámbito militar, ¿no? Por ejemplo, fueron actores políticos, empezaron a ser gobernadores, diputados, los militares votaban, los militares empezaron a tener como un protagonismo importante en el propio Estado y en muchas instituciones, ¿no? Sobre todo en el ministerio que se encargaba del área de la seguridad. Es decir, los ministros, la mayoría de los ministros de seguridad o del Ministerio de Seguridad fueron militares. Y esto es muy significativo porque eso influyó muchísimo en las decisiones de la política criminal de todo este periodo, ¿no? Salvo un periodo muy largo, del 2008 más o menos al 2012, cuando el ministro fue un civil. Sin embargo, en ese periodo también las tasas de encarcelamiento
acercamiento aumentaron mucho, una hiperactividad también de muchísimos elementos, ¿no? En el 2005 y 2006, sobre todo en estos años, hubo dos casos que se convirtieron en casos de conmoción pública muy significativos, que se denominó la masacre Kennedy y la masacre de los hermanos Fadul. Y la masacre Kennedy se llamó así porque, digamos, en un operativo policial, en una alcabala, se confundió a un grupo de jóvenes que eran estudiantes universitarios de la Universidad de Santa María, que se vieron ante esta alcabala, ¿no?, de seguridad, digamos, hubo miedo, no reconocieron que eran funcionarios policiales y lo que hicieron fue acelerar y no hicieron caso a la alcabala y bueno, tirotearon al vehículo, hubo muertos y esto fue muy significativo por la actuación de los órganos policiales, digamos, en esta acción como tal, ¿no? En ese mismo año hubo un secuestro de los hermanos Fadul, eran menores de edad, 12 y 14 años, secuestraron al guardaespaldas, secuestraron a los hermanos para pedir una cantidad de dinero y los mataron. Consiguieron luego los cuerpos, pero lo significativo acá es que luego en la investigación se determinó que hubo funcionarios policiales en esta acción como tal, ¿no? Entonces fíjense cómo el ámbito policial empezó a tener significancia en la palestra pública para pensar en reformas policiales importantes, ¿no? Luego en marzo de ese mismo año, febrero de 2006 fue el caso Fadul, marzo de 2006 fue el caso Sindoni. También secuestran a un empresario italo-venezolano y luego lo matan también. Y en las investigaciones se dieron cuenta que efectivamente en este secuestro hubo participación policial. Entonces, fue como en un periodo muy corto de tiempo que empezó esto en la palestra pública. También había una intencionalidad de medios de comunicación también y de actores políticos para poner efectivamente el tema de la seguridad en la palestra pública. Como yo les había indicado, se utiliza como moneda de cambio a favor y en contra. Entonces, digamos, para debilitar mucho el tema del gobierno en ese momento, evidentemente el tema de la seguridad, digamos, se puso mucho en la palestra pública y eso presionó muchísimo para que se diera, digamos, una respuesta por parte del Estado, ¿no? Acá pongo una encuesta que se realizó sobre los temas más importantes que se aplicaba, de hecho, año a año, esta encuesta de Provea para saber más o menos cuál era la percepción de la ciudadanía sobre los problemas importantes, ¿no? Entonces, fíjense cómo por lo general era el desempleo, la inseguridad empezó a pasar en primero en el 2001, pero particularmente en ese año 2006, fíjense, febrero, abril, julio, que empieza efectivamente toda la palestra de estos casos de conmoción pública, el tema de la inseguridad se posiciona efectivamente como el primer problema a atender o de preocupación durante todo ese periodo como tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que efectivamente cuando se diseñan políticas públicas, que esto tiene que ver con la política criminal, fíjense cómo estaba presionado, ¿no?, el gobierno en este periodo específicamente para dar respuestas como tal, ¿no? La respuesta vino con un montón de, por supuesto, respuestas muy improvisadas del tipo situacional, del tipo de operativos, ¿no? Se interviene efectivamente la policía metropolitana en Caracas, por ejemplo, que estaba muy señalada con violación de derechos humanos, desaparece, de hecho la desarticulan, se queda, digamos, esta ciudad sin policía, entonces se crea improvisadamente un área para que haga funciones policiales, ¿no? Que fue un componente como de seguridad ciudadana, una cosa así que sacaron para que elementos militares hagan funciones policiales. Y esto es ya esto es problemático como tal, ¿no? Porque evidentemente las áreas policiales efectivamente tienen una intencionalidad bien específica y cuando eso se militariza, hay problemas, ¿no? Hay problemas porque la institucionalidad militar evidentemente viene de un autoritarismo ya per se. Entonces el ámbito autoritario y el ámbito efectivamente de reacción, entonces pues supuestamente es muy punitivo, muy violento y eso genera una espiral de violencia que se demostró mucho después, ¿no? ¿Qué desembocó en el 2012? Se crea una política criminal general amplia, ¿no? Que se llamó la Gran Misión a toda vida Venezuela. La Gran Misión a toda vida Venezuela fue un plan bastante ambicioso para dar como una respuesta muy grande al problema de la criminalidad, que era el problema, digamos, que más importante que estaba en ese momento, ¿no? Este es el objetivo
general, fíjense lo amplio y lo ambicioso que era. Disminuir la ocurrencia de situaciones vinculadas con el delito, faltas, incivilidades, accidentalidad vial, desastres o emergencias que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el disfrute de los derechos de la población. Por supuesto que esto está muy ligado al concepto de seguridad ciudadana, como se entiende hoy en día, ¿no? La seguridad ciudadana hoy en día no solamente tiene que ver con la criminalidad, sino también tiene que ver con la protección en otros ámbitos, ¿no? Entre desastres naturales, bomberos, acceso a educación, digamos, a vivienda, etcétera, ¿no? Y bueno, acá dice, a través de la modificación de las condiciones estructurales, situaciones institucionales que las hacen posible en el campo de la prevención y el control en un marco de estímulo a la organización y movilización popular, la búsqueda de igualdad social sustantiva y la perspectiva de derechos humanos. O sea, sumamente amplio y ambicioso, ¿no? ¿Qué ocurrió en ese periodo, digamos, para entender cómo se llega a esta política criminal, ¿no? En el año 2006 se crea una comisión de reforma policial que se llamó CONARREPOL, con la intencionalidad efectivamente de reformar todo el ámbito policial, porque era con los casos de conmoción pública, donde habían policías involucrados en casos de secuestro y muerte de conmoción. Entonces, bueno, era como que importante empezar a dar respuesta en este sentido. Acá se convocó grupos académicos, a la Escuela de Criminología, criminólogos destacados en el ámbito policial. Fue una comisión bastante interesante. De hecho, yo creo que fue uno de los únicos periodos donde se realizó investigación empírica realmente seria, realmente académica, con criterio empírico. Se realizaron encuestas, empezaron a hacerse encuestas de victimización, digamos, con números representativos, un montón de investigación empírica cuantitativa, cualitativa, en informes bastante significativos que dieron unas recomendaciones bastante importantes, ¿no? En el año 2008 se sanciona la ley orgánica del servicio de policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana como consecuencia de este trabajo de la reforma policial con la Repol, ¿no? Se crea una universidad de la seguridad encargada efectivamente de formar a todos los órganos de seguridad, la creación también de del proyecto de humanización penitenciaria, pensando en la reforma también de la reestructuración de todo el sistema penitenciario. Se instala el Consejo Nacional de Prevención para pensar el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, ven como que empiezan a gestionar como ciertas acciones para dar respuesta específicamente a ese problema amplio, ¿no? Que en un principio bien pensado, pero la confluencia de diferentes actores, diferentes comunidades políticas, ¿no? Intereses particulares, ideológicos, etcétera, de alguna manera va minando también la propia política criminal, ¿no? Por eso les digo, una cosa es lo que se diseña y otra cosa lo que termina haciéndose. O sea, no siempre se termina haciendo lo que pasa en el diseño. Y esto pasa en todos los contextos, ¿no? No es tan fácil llevar a la práctica una política en línea general, una política pública. Y en el ámbito de la seguridad ciudadana, en el ámbito de la política criminal, pues mucho mayor. Porque hay muchas tensiones ahí en juego, muchos colectivos, hay muchos actores tensionando. En el caso particular de esta política criminal, estaban los militares, por lo menos, tensionando mucho a respuestas muy punitivas, muy duras, en una comunidad política que se creó, que eran los académicos, que venían de estas reformas policiales, de esta convocatoria, tensionando de una mirada quizá más humanista, más pensando en la academia, y chocaba mucho con las ideas militares, ¿no? Que veían a estos otros como habladores de, bueno, vienen aquí a no saber nada, nosotros militares somos los que sabemos, y este juego de poderes empezó a minar mucho de las acciones que se venían dando, ¿no? En 2011 estalla lo que se llama la crisis del rodeo, una toma de un revuelo carcelario que fue televisado, que fue bastante significativo porque además dejó en evidencia, evidentemente, digamos, la poca respuesta del Estado que había con las cárceles venezolanas en ese momento, ¿no? Cárceles que estaban llenas de armamento bélico, que tenían fusiles de alto calibre, que tenían explosivos, que fue una batalla campal realmente de ámbito militar y carcelario, y eso fue, bueno, recorrió el mundo entero esto, ¿no? Lo que obligó también a respuestas importantes, pero fíjense que son respuestas como muy del momento, ¿no? Como muy para dar respuestas rápidas, y esto es muy significativo del populismo penal, de dar respuestas muy improvisadas. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se creó un ministerio penitenciario, de la nada. Ya viendo estrategia, forma, se crea el ministerio como para decir, bueno, estamos atendiendo lo carcelario, ¿no? Entonces, siempre respuestas muy improvisadas, muy del momento como tal, ¿no?
esta gran misión, fíjese lo amplio que era, que tenía como grandes objetivos dentro de esta gran misión, de este gran objetivo, ¿no? Se crearon vértices, se crearon líneas, se crearon programas específicos, ¿no? Prevención integral y convivencia ciudadana, por ejemplo, que eran tácticas y estrategias extrapenales para la prevención del delito. Esto que era fortalecimiento de los órganos de seguridad tenía que ver con toda la reforma policial. Fíjense que todo esto que se venía, que eran los problemas, y todo lo que se venía dando se condensó en esta gran misión, ¿no? Como que todo esto que se estaba trabajando, bueno, se hizo en una sola política. Transformación del sistema de justicia penal, luego la transformación del sistema penitenciario, sistema nacional de atención a las víctimas y creación y socialización del conocimiento. Es decir, reforma policial, reforma del sistema de justicia, reforma penitenciaria, activación en el tema de las víctimas y el tema de las universidades. Todo condensado acá grandemente. Por supuesto que esto era muy ambicioso. Además que esto era propuesto por el Ministerio de Seguridad, es decir, por el Poder Ejecutivo. Entonces, cosas, por ejemplo, como el vértice 3, que era la transformación del sistema de justicia, imagínense que el Poder Ejecutivo de alguna manera se estaba metiendo con el Poder Judicial, porque reformar el sistema de justicia implicaba sentarse a la mesa con otro poder del Estado, el Poder Judicial, y son poderes diferentes, o sea, uno no está por encima del otro, ¿no? Entonces, ya esto era muy complicado para gestionar o para alguna manera hacerlo como tal, ¿no? Luego de la salida del 2012 del ministro, que era civil, digamos, venía como de la academia, venía del ámbito civil, que propuso todo esto, luego se monta un ministro militar, un ministro que venía efectivamente de la inteligencia militar, era como, tenía otra mentalidad, y esta misión empieza a transformarse completamente, ya que vemos que empieza a incorporarse como actores específicos que quieren visibilizarse, ¿no? Y que vienen del ámbito militar. Entonces se crean otros vértices, como por ejemplo, lucha contra el uso indebido del tráfico ilícito de drogas, que era un área que estaba con la Guardia Nacional, con componente militar. Luego, no sé, mecanismos sobre el sistema de financiación, prevención de legitimación de capital y financiamiento del terrorismo. Venía del área militar. O sea, vértices que de alguna manera podían mimetizarse o estar dentro de los demás. Pero el hecho de que se modifique para figurar, habla de una forma, una lógica, efectivamente, más bien que era dada a mostrar cosas en lugar de resolver lo estructural, ¿no? Y así se evidenció en esta política criminal, ¿no? Luego, otra reforma de esta misión se incorporó el fortalecimiento de la política para el control de armas, municiones de fuego, etcétera, que era otro componente que estaba trabajando adicional, ¿no? Y luego el tema del componente del 6CPC, es decir, empieza como muchos actores a querer tener como privilegio, protagonismo en esta gran misión para decir, mira, estamos haciendo algo. Pero ¿qué pasaba en el fondo? Las tasas delictivas seguían en aumento, las tasas de homicidios seguían en aumento de forma exponencial, ¿no? En el 2013 se crea un plan entonces que empieza a ser como la respuesta más reactiva y más punitiva de la que se tiene el registro en este periodo, ¿no? Plan Patria Segura, por ejemplo. Patria Segura implicaba la confluencia de componente militar, policial, etcétera, de alto calibre en intervenciones específicas, básicamente del tipo situacional, es decir, colocar alcabalas en muchos municipios, sobre todo vulnerables, o donde se concebía que habían tasas delictivas altas para hacer una hiperactividad del sistema de justicia penal, ¿no? Y en el 2015 se crea el operativo Liberación del Pueblo, o LP, que consistía en la intervención de asalto militar de alto calibre, ¿no? De hecho, eran vehículos artillados, blindados, que entraban en las comunidades vulnerables con estas figuras como la foto que estaba acá, literalmente así. O sea, los órganos militares con la cara así de calavera, como de muerte. Acuérdense de los indicadores de populismo penal, eso de la masificación, ¿no? Del castigo, ¿no? O de esto del castigo como un espectáculo público, ¿no? Entonces, bueno, este operativo fue el castigo como un espectáculo público, ¿no? Televisado, entonces llegaban esto a la madrugada, a violaciones de derechos humanos empezaron a aumentar las denuncias, evidentemente eran componentes militares haciendo intervenciones específicas y muchos investigadores dan como cabida a que el aumento de la criminalidad violenta tiene que ver con estas formas de intervención. ¿Qué pasaba? Que empezaron a haber ejecuciones extrajudiciales, empezaron a haber muertes y homicidios en estos operativos como tal y propiciados por estos tipos de operativos. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos
muchas comunidades de delincuentes empezaron a organizarse, empezaron a nuclearse, ¿no? Y ahí empezaron a salir estas megas bandas delictivas, los tren de no sé qué, de Aragua, etcétera. Porque ¿qué pasó? Ante la casi certeza de que el operativo del Estado lo que iba a hacer era casi que enfrentarse directamente a ellos y hacer ejecuciones extrajudiciales o matarlos, lo que ellos empezaron a hacer entonces es cambiar la modalidad delictiva a secuestros express y otras modalidades delictivas que les garantizaban un ingreso económico mayor para adquirir armas de alto calibre y enfrentarse directamente a los cuerpos policiales, ¿no? Entonces es como una espiral de la violencia que se va dando con la propia violencia del Estado, ¿no? Lo que demuestra una vez más que el populismo penal o las acciones punitivas muy duras va a generar otros problemas y no va a solucionarlo. ¿Qué hizo la delincuencia? Bueno, armarse cada vez más para enfrentar entonces a los órganos de seguridad como tal. Consecuencia, las tasas delictivas siguieron aumentando, ¿no? Una desarticulación totalmente de la política criminal pensada en un primer momento como garantista, como humanista, con elementos empíricos, académicos bien pensados, a elementos simplemente policiales, de operativos de intervención y una hiperactividad del ámbito policial que terminó efectivamente desembocando en este sentido, con tensiones de distintas comunidades que terminó por decantarse por el ámbito militar como tal. Los académicos, esta comunidad de ONG efectivos que pensaban la seguridad de otra manera, fueron excluidos, fueron rechazados y fueron sacados de todos estos ministerios, de todos estos ámbitos, y entonces las decisiones fueron totalmente policiales. Entonces, esto es como un ejemplo que lo traigo a colación para que, como para ilustrar, ¿no? Cómo es el tema de la política criminal, cómo es tan complejo crear una política criminal, diseñarla y aplicarla a la luz de ciertos enfoques o ciertos contextos históricos y sociopolíticos y tensiones con diferentes actores de diferente manera, ¿no? Entonces, claro, lo que hubo fue reformas en el Código Procesal Penal que se acercaron mucho más al sistema inquisitivo que supuestamente estaba superado con el sistema acusatorio, ¿no? Hoy en día las reformas cada vez son más punitivas, dando cuenta de que esta cultura que venía de Torquemada, de la Inquisición, efectivamente no ha desaparecido en muchos de nuestros contextos. La participación del componente militar, que es la singularidad, a mi modo de ver en Venezuela, que explica mucho los fenómenos que se dan en Venezuela como tal, sobre todo esta tendencia a elementos autoritarios como tal, que viene de esta lógica también de la institución militar como tal, ¿no? Reformas policial también que básicamente se quedó mucho en los papeles porque los jefes policiales empezaron a ser militares también. Entonces hubo el proceso de militarización también impregnó la reforma policial, se militarizó la policía y la reforma penitenciaria también efectivamente que empezó a ser dura, empezó a ser muy improvisada, pero básicamente no, digamos, logró digamos, un efecto significativo también en la gestión propia carcelaria en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, a la luz de lo que hay hoy en día en Latinoamérica, varios mitos que también que circulan mucho por allí, ¿no? Por ejemplo, esto de que el sistema acusatorio garantiza la igualdad procesal entre las partes, esto es medianamente cierto, porque la evidencia empírica en el contexto latinoamericano nos dice que los procedimientos de investigación penal preparatoria, estas formas también, según las culturas de distintas instituciones, digamos, no se aparta mucho o hay muchos elementos del sistema inquisitivo todavía en las gestiones de estas formas y también, bueno, elementos también al otro extremo de pensar de que las cárceles deben desaparecer con esta forma de pensar lo punitivo y que bueno, no necesariamente es así, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero dar unos minutos de preguntas, respuestas, no sé, dudas, algunos comentarios que tengan sobre esta forma de ver la política criminal. Eh, bueno, soy todo oídos, bueno, soy todo lectura, digamos. Vamos a ver si se pueden abrir los micrófonos si alguien quiere participar. A través del chat no hay preguntas en este momento, pero sé que siempre comienzan a preguntar una vez que saben que ya vamos a terminar. Así es que bueno, vayan haciendo sus preguntas. Estamos a la espera de que ustedes puedan hacer
su participación para ir finalizando ya el día de hoy en este Congreso Internacional, el primer día con el tema de la reforma a la justicia en América Latina. Así es que vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta. Rosy, tú te he visto anotando, tomando anotaciones ahí. ¿Alguna pregunta que quieras hacer, Rosy? A ver si se animan estos chicos. Nosotros aquí, escuchándote, Carlos, diciendo de que como si se hubiese ensayado, ¿no? Lo que comenzó diciendo el comisario Julio César, lo que hizo el doctor Oscar, y luego terminas tú haciendo esa explicación de todo ese proceso, extraordinario, de verdad que sí, muy, muy bien. Cristian, por acá todo relacionado, así es, Cristian, eso estábamos nosotros comentando, porque bueno, cada especialista hace su tema, lo desarrolla y no hay un previo de ensayos para esto, sino simplemente cada uno desarrolla su tema. Y bueno, fíjate, nos hemos dado cuenta de cómo se engranó perfectamente a cada uno. Cristian, ¿tienes ¿no? alguna? Ajá, dime, Carlos. No, escucho a Cristian que levantó la mano. Hola, Cristian, ¿tienes audio? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Estos temas realmente son muy importantes. Estos temas realmente son muy importantes porque recuérdense que hemos hecho una transición. Bueno, por lo menos aquí en Honduras la transición del sistema inquisitivo al sistema acusatorio pasó en el 2002. Más reciente aún. O sea, casi vamos a cumplir 20 años. Y sin embargo, nos ha costado un funcionario policial antes a pura tortura, así vamos a hablar, así como declarar a la fuerza, ¿verdad? Y pues, lógicamente, ahora no sé si me están escuchando. Sí, Perfectamente. Sí. ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Con este nuevo Ya no te estamos escuchando. proceso. Ahora sí. Ok, muy bien. Con este nuevo proceso, donde hay que ir a un juicio, donde tiene que importante destacar que todavía hay dentro de los operadores de justicia que se salen un poco de la línea. Por ejemplo, creemos que la confesión o el asesino confeso puede ser válida al momento de declararse culpable. No sé, en algunos momentos pues sabemos que tiene que hacer mediante otro control de garantía. Entonces nosotros realmente la mentalidad del sociópata, del psicótico, de todas esas personas que tienen ese tipo de mentalidad, en algún momento nos puede distorsionar cualquier tipo de investigación y pueden jugar incluso con este sistema garantista, porque donde se respeta todo derecho. Aquí yo mencionaba algunas veces sobre las pruebas obtenidas de manera ilegal. Ejemplo, se metió a una casa, encontró armas, encontró de todo, pero el problema es que si no realizó el proceso, un proceso penal, tiene que poder hacerlas con las garantías correspondientes. Entonces, creo de que hay algo que sí, no sé en otros países cómo está. En Honduras, lo que más nos afecta un poquito es la situación de las maras y pandillas, y más que todo cuando son menores de 18 años. Aquí una persona para poder tener identidad tiene que tener 18 años y los menores de edad son inimputables, o sea que un menor de 18 años no delinque, no, aunque cometa un posible asesinato, homicidio, robo, no se le puede decir que lo cometió porque es inimputable. Hay fracciones o como en algún momento por la infracción penal tal, dice uno, pero realmente es Honduras. Entonces creo que por reducir esa edad punible
pero otros países, otras convenciones, derechos humanos, etcétera, se han opuesto, como igual otros países que creo que con menor edad pueden meter preso a alguien sin ninguna dificultad. Entonces las maras y pandillas están usando a estos menores de edad, temprana edad, para cometer sus fechorías, y a ellos pues les va mejor que a un adulto. Sí, eso es complejo, Cristian. Yo también me opongo a la disminución de la edad, se lo adelanto, porque lo que va a pasar es que si disminuyen la edad de penal, las maras y pandillas van a buscar entonces a cada vez más niños para cometer su fechoría. Entonces no es una solución, o sea, va como por otro lado, va por otro tipo de intervenciones. Pero muy bien todo lo que resume, Cristian. Igual cada país tiene unos contextos particulares que hay que analizar empíricamente, estudiarlo en todo su contexto, también para poder dar respuesta. Por otro lado, Casey nos dice, en su punto de vista, las cárceles venezolanas llegan a reformar a los privativos de libertad en estos tiempos. Mira, yo creo que ninguna cárcel del mundo realmente cumple la función de resocializar o reformar en los, digamos, en la forma como está planteado como tal, ¿no? Por supuesto que hay experiencias de cárceles en el mundo muy significativas que bien planteadas, bien utilizadas, digamos, bien gestionadas, brindan elementos bastante significativos para que ciertas personas que tienen características personales, digamos, muy factibles a la reinserción social, pues encuentren efectivamente herramientas para modificar su comportamiento, ¿no? Pero en líneas generales, y sobre todo en los contextos latinoamericanos, yo creo que es una deuda muy pendiente todavía. Es decir, la cárcel no reinserta, no resocializa en líneas generales, por eso yo soy de los que piensa que tiene que utilizarse menos. O sea, para mí, la cárcel tiene que ser utilizada efectivamente para los casos más graves, para los delitos, digamos, con una connotación de violencia y de daño concebido mucho mayor, para personas que son reincidentes, efectivamente que hay una probabilidad de reincidencia mucho mayor, podemos utilizar la privación de libertad en mayor medida, y otros casos no, los otros casos podemos utilizar cualquier otra acciones, de hecho libertad condicional, de hecho algún tipo de intervención en lugares que no sean cárceles, de tratamiento qué sé yo, de ámbitos laborales, dependiendo de cada característica, creo que va a ser mucho más significativo, y siempre lo digo, invertir más en prevención que en represión. Es decir, si logramos invertir más en prevención, es decir, en evitar que muchos individuos pasen por la experiencia del sistema de justicia penal, yo creo que hacemos mucho más. Toda la cantidad de dinero, de presupuesto que se va en el aparato de justicia penal es muy grande. Entonces yo creo que si invertimos ese presupuesto y le metemos más a la prevención bien pensada, creo que vamos a hacer más a largo plazo. Carlos, yo estoy de acuerdo contigo. Carlos Paz dice, Alonso Paz dice, buenas noches, Perú tuvo un periodo de terror por parte de Sendero Luminoso y el MRTA entre los años 80 y 2000. En aquella época hubo un desplazamiento de militares con órdenes de capturas y destruir elementos terroristas. Aquel despliegue tuvo como consecuencia una matanza de más de 71 pobladores entre niños y mujeres. El lugar del suceso fue en Comarca, Ayacucho. En el 2003, por parte de esta matanza, se realizó un comité de la verdad y reconciliación, concluyendo que fue una violación de derechos humanos compatible con delitos de lesa humanidad, donde fueron condenados 10 miembros del ejército peruano en el gobierno de Alejandro Toledo. Sí, es complejo, por eso las intervenciones militares en poblaciones civiles hay que tomarlo con mucho cuidado, porque esto se repite en muchísimos contextos donde hay este tipo de intervenciones, ¿no? Por su parte, Rosy Laguna dice, buenas noches, doctor, es de México, un gusto verle de nuevo, por lo pronto no tengo ninguna duda, un tema sumamente interesante que solo usted es experto y bueno, sigo con mi investigación de libre albedrío. ¿Se acuerda? Cuando fui su alumna del diplomado en psicología criminal le pregunté si el ser humano lo tenía. ¿Y a qué conclusiones has llegado, mi estimada? Sería bueno escucharla. No tiene respuesta todavía. Sería bueno escucharla. Ardel dice, ok, es bueno ver la forma de justicia penal en América Latina. Es más profesional, pero lo triste es el que crimen en América Latina no disminuye, más bien el crimen aumenta año con año. Bueno, en algunos países realmente es muy heterogéneo. En otros países está disminuyendo y eso es una buena noticia.
Pero claro, disminuye también por otros tipos de contexto, por diferentes formas, diferentes razones, digamos. Fernando Guadalupe dice, me gustaría saber la opinión de Carlos respecto a la intervención militar de la seguridad pública denominada militarización. En nuestro caso, en México, se creó una guardia civil disfrazada de militares, que son quienes conducen las directrices en los más altos mandos y que busca ser la antesala de incorporación de los militares a la seguridad pública en su totalidad con sustento constitucional. Y parece a nivel latinoamericana, a Latinoamérica, es el proyecto principalmente de los países con gobiernos socialistas, se me parece. Bueno, ya hay varias lecturas, ¿no? Yo lo que puedo decir en líneas generales es que es muy peligroso, digamos, la utilización de componentes militares en acciones policiales. Debería evitarse a todo momento, ¿no? Porque la tradición de las instituciones militares tiende a ser muy autoritaria, muy represiva, y está muy ligada al concepto de seguridad nacional. Acuérdense que el concepto de seguridad nacional tiene que ver con esa convención que de hecho se aplicaba antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de todo el tema de los derechos humanos, de la Convención de los Derechos Humanos. El concepto de la seguridad nacional implicaba que la defensa de la nación, ¿no? De que las acciones eran esta acción del enemigo, pero es un pensamiento muy de guerra, muy bélico, ¿no? Muy de considerar a los otros países como interventores y enemigos, y esa lógica quizás está bien en situaciones bélicas y está muy vinculada a la razón de ser del órgano militar, pero eso no es una lógica que tiene que aplicarse a lo interno de los países, a la propia población civil, porque la propia población civil no es un enemigo en términos bélicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros construimos a un enemigo, aquí el peligro, porque el enemigo se deshumaniza. O sea, al enemigo ni agua, al enemigo se elimina, el enemigo se destruye. Forma parte de este tipo de lógica. Entonces, cuando identificamos un enemigo, no hay, digamos, una lógica de derechos humanos, de intervención, de la lógica civil que interfiere otro tipo de concepto. Entonces, esta lógica de seguridad nacional está muy ligada a los órganos militares. Por ende, contrasta absolutamente con lo que tiene que ser efectivamente la razón de ser de la acción policial, que tiene una lógica totalmente diferente. Entonces, yo no diría que los gobiernos socialistas como tal, pero sí gobiernos quizás con tendencia a, a utilizar el populismo penal, ¿no? Como una respuesta reaccionaria y como moneda común, tienden entonces a atender a la militarización o a ser cada vez más duros y más punitivos. Yo creo que el peligro es eso, ¿no? El tema de la tendencia a ser cada vez más punitivo y más duro, porque esto está pasando no solamente en los países que tienen un discurso de izquierda o que se presentan como socialistas, sino está pasando en países también que tienen un discurso de derecha y que no son del punto de vista socialista, por ejemplo, Brasil. ¿No? El Brasil tiene también una política de militarización e intervención militar en el ámbito de policiales y no son, digamos, no están en esta tendencia. Entonces, tiene que ver más con el populismo penal, ¿no? Con esta tendencia efectivamente a pensar de dar respuesta a lo que se considera como el clamor común, desligando la opinión especializada, ¿no? Creo que va más por allí. Alonso Paz dice, aquí en Perú se están contratando sicarios menores de edad por lo mismo que no es punible. Sí. Emil se dice, aquí en Argentina pasa lo mismo, los jóvenes que mayormente cometen homicidios son los menores de 18 años, la justicia no puede actuar ante un menor. Esto no es exactamente así, Emilce. Acá en Argentina la responsabilidad penal está a partir de los 16 años, ¿no? Hay acción en ese sentido. Eh, lo que pasa es que, claro, que hay una sobredimensión de lo que es la estadística realmente y lo que pasa, lo que hablamos de la percepción de seguridad, ¿no? Entonces, de repente un menor de edad mata a un turista en ocasión de un robo y se tiende a pensar entonces que los menores de edad están matando y hay un tema de homicidios. Realmente los homicidios están disminuyendo, ¿no? Realmente. Y no hay una incidencia estadísticamente significativa con, digamos, con la impunidad o los jóvenes menores inimputables con acciones delictivas de homicidio. Esa relación no está demostrada, al menos en términos estadísticos. Pero sí es importante, evidentemente, tener esto en cuenta y que, porque ¿qué es lo que debería buscar todos los países? Que el delito no aumente.
¿no? Que las tasas delictivas no aumenten, porque en la medida en que aumentan, es mucho más difícil después, digamos, concretar acciones de política criminal que reduzca ese tipo de comportamientos. Claro. Fernando dice, sin lugar a duda, las políticas públicas deberían tener una partida presupuestal específica a la prevención bajo esquemas bien definidos con objetivos específicos y concretos que nos permitan mitigar o erradicar determinadas conductas delictivas. Esperanza dice que en México igual los sicarios van en aumento en ser menores de edad, pero no se le apuesta a la prevención, sino al endurecimiento de las penas. Francisco Mojica dice, política criminal muy amplio según el país, pero excelente ponencia. Cristian Manuel dice, ya te voy a dar audio, yo sé que te tengo aquí antes de Cristian. Cristian dice, todos Latinoamérica tenemos que apostarle a la política criminal enfocados a prevención, control, rehabilitación y reinserción. La criminología estudia la teoría para prevenir, pero los criminólogos no son tomados en cuenta. Las penas no tienen que ser vengativas, sino retributivas. Totalmente de acuerdo. Y Emilce, también aquí en Argentina las cárceles están sobrepobladas y eso que en el año 2020 por la pandemia se libraron a muchos presos que salieron y volvieron a cometer delitos. También creo que por mi parte el Estado está cometiendo grandes errores. ¿Cómo pagarles para estar preso? Eso pasa aquí en Argentina. Sí, ahí hay varias consideraciones ahí, Emil. Acá en Argentina también hay como dos sistemas, ¿no? Hay un sistema federal de cárceles. Las cárceles federales no están sobrepobladas. Y como es un sistema federal, entonces el otro sistema de cárceles que tiene que ver con la administración de cada una de las provincias es heterogéneo, pero algunas provincias están más sobrepobladas que otras, ¿no? Durante la pandemia se distribuyó mucho el discurso efectivamente de que se liberaron presos de forma masiva, etcétera, etcétera, pero cuando uno estudia el dato empírico, realmente no fue exactamente así. De hecho, hubo una liberación de presos en la estadística normal que ocurre en todos los años, ¿no? Que salen por medidas que tienen que salir o porque cumplieron pena, etcétera. Eso fue lo que más se vio en línea estadística acá como tal. O sea, no hubo una liberación masiva en los términos que muchos medios de comunicación lo reportaron en ese año, según las investigaciones publicadas que se realizaron en términos críticos, sobre todo en unas investigaciones publicadas sobre todo en Rosario, que hubo como un boom de esto, ¿no? Entonces, porque ¿qué pasa? Hay mucho de esto, del tema mediático, ¿no? Entonces hay un delito, ay, salió a la cárcel, y bueno, y sí, salió, pero no necesariamente el tema de la liberación es lo que está promoviendo el comportamiento delictivo, aunque pareciera que fuese así, ¿se entiende? Entonces, por eso la importancia de ir al dato empírico para desmitificar un poco mucho del ruido que circula en torno a la seguridad, los medios, etcétera, amén de que, bueno, los criminólogos no los invitan a los medios de comunicación a explicar estas cosas. No te escucho, Durí. Sí, ya, yo sé, te voy a dar audio para después luego continuar con el chat. Yo sé cuando quieras. Mientras yo se activa su audio, yo voy a leer aquí a Emilce nuevamente. El funcionamiento de las fuerzas de seguridad depende mucho del gobierno de turno. Aquí en Argentina nuestras fuerzas están desprotegidas y tampoco le dan las herramientas para que funcionen correctamente. Yo sé cuando quieras. Casey, cada acción criminal debe ser castigada, depende de la gravedad del delito. Es mi pensar, dice Casey, pero no nos dice de dónde es. Ahí el tema, Casey, es el castigo. O sea, ¿para qué? Ahí tenemos que pensar entonces para qué son las penas y para qué es la cárcel, ¿no? Porque las constituciones dicen que es para rehabilitar o reinsertar. Entonces, si es para castigo, castiguemos. O si no, es para rehabilitación. Hay un tema importante de debate que tiene que darse, a mi modo de ver también, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches, Joseph. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Eficacia. Ok, es un tema muy importante y he estado escuchando todo y haciendo mi propio análisis. En Honduras tenemos un problema, aparte de las maras, pandillas, un problema más complejo, que es el sistema gubernamental y la organización de país. Desde ahí parte todo. Desde que la organización de país está mal y toman rumbos totalmente diferentes, desde ahí la gente que está más abajo también va a ser un problema. Pasó algo en Honduras hace, no sé, 8 años, cuando
el presidente que está actualmente decidió reelegir, implementar un decreto para reelegirse. Que es penal, en la Constitución hondureña el presidente no se puede reelegir más de un mandato 4 años. Él vino y ¿qué? Violó los artículos pétreos de la Constitución de la República. Creo que si no me equivoco, la palabra pétreo significa, ok, escrito en piedra, ¿no? Entonces, desde ahí, ellos tomaron una forma en los 8 años de gobierno totalmente a base de corrupción y impunidad. No hubo independencia de poderes y no lo hay todavía, independencia de poderes. Lo que es la Corte Suprema de Justicia, lo que es el Ministerio Público. Lo que hicieron estos tipos fueron acomodar a sus piezas en cada una de esas dependencias. ¿Para qué? Para tener más impunidad y así que la ley a ellos no los tocara, decir prácticamente. Para mí el problema más grave de Honduras es la corrupción de la institucionalidad. Las malas y pandillas, sí, es un problema, pero cuando estos tipos cobran extorsión, siempre hay funcionarios de la política que reciben un porcentaje por ese cobro que ellos hacen, y eso es lo que no menciona. Y algunas autoridades, y mi respeto para el comandante Nolasco, que él es de Honduras, pero los altos mandos arriba de él, ya en cuestión de generales, son personas de que, para mí como ex policía, no les doy mi respeto porque son delincuentes, la realidad. Yo le digo porque tenemos pruebas y fundamentadas en eso. Entonces, como yo digo, si aquel tipo violó la ley y los que están más abajo, los de la escala básica, militares, policía, el Ministerio Público, entonces ellos se acomodan, no, si el presidente de la máxima autoridad no violó la ley, violó la Constitución, entonces ellos actúan en cuestión del sistema jurídico desordenado, ¿no? De que a algunos les benefician, a otros no les benefician. Entonces el problema ya para concluir es esto. La política en mi país ha sido un desastre y los dirigentes de este desastre creo que en algún momento van a ser penados y van a pagar porque han hecho, digamos, son delitos de lesa humanidad en cuanto a la pandemia, de que se robaron el dinero de los hospitales, en cuanto del desfalco del seguro social que le daban pastillas que no eran pastillas, sino que eran no hechas con lo que son los químicos que se necesitan para una reacción que le ayude a su cuerpo, sino que la fabricaban así como algo que no era, pues medicamento. Y murió mucha gente. Estamos trabajando y queremos que con el próximo gobierno, gracias a Dios, ya esta gente ya va de salida porque Dios es justo y Él tarda pero no olvida. Queremos trabajar con la próxima presidenta y que todo esté bien y que nosotros los hondureños no tengamos la necesidad de emigrar porque la verdad sí, estamos mal. Y los gobernantes, lo que es la clase política y los grupos de poder nos tienen empobrecido hasta el máximo. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Gracias. Voy a leer ya las últimas para irnos ya finalizando. Cristian, en Honduras se publicó una ley sobre maternidad y paternidad responsable en cuanto a reconocer a un menor. Asistencia alimentaria y sus actuaciones en los menores las pagan sus padres. Las actuaciones de los menores las pagan sus padres. Juan Carlos, excelente ponencia. Francisco nos dice que es República Dominicana y Emilce, muchas gracias, profesor, por sacarme de las dudas. Y Francisco dice, gracias Francisco, ya se lo voy a leer a Carlos, Casey de venezolana, pero me situó en Ecuador, a Casey es venezolana. Y Ardel dice, yo también secundo de que en América Latina se debe promover un modelo de cultura de prevención delictiva para que de un modo se pueda ir disminuyendo. Y Francisco Mojica dice, un modelo de política criminal regional. Con ese chat, Carlos, cierras tú, porque estamos ya finalizando. Bueno, nada más que agradecer el espacio y bueno, siempre incitar a que mantengamos un pensamiento crítico siempre en todo. Hoy en día nos llega tanta información de tantos lados que terminamos totalmente desinformados. Entonces mi recomendación es, dudemos de todo, dudemos de las noticias, sobre todo, toda noticia que llegue, dudar
dudar y que eso nos motive más bien a buscar fuentes empíricas, cada vez más objetivas, cada vez son más complejas, conseguir para formar un criterio, digamos, que nos permita tomar una decisión bastante adecuada, ¿no? No perder nunca este pensamiento crítico, no perder nunca la mirada empírica a investigar y no perder nunca la mirada humanista también. Con esas palabras de Carlos, de invitación de seguir investigando, de seguir indagando y seguir siendo críticos a todo lo que nosotros vemos y escuchamos, los invitamos a que mañana continuemos en el Congreso Internacional, la reforma a la justicia en América Latina. Mañana estaremos con Griselda Rodríguez, el doctor Fabio Bendaño y cerrando con el comisario Julio César Pérez. La invitación es para que mañana a la misma hora, 2 de la tarde, mañana domingo, continuemos con el Congreso Internacional. Gracias, Carlos, una vez más, y sabemos que vamos a tener nuevos programas para el año 2022. Despídete, Carlos, de este panel de participantes. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Así que bueno, a descansar. Así es, feliz noche, Carlos, muchísimas gracias, ve tú también a descansar y a cuidar a la bebita que la tienes por ahí, así es que nos vemos mañana, feliz descanso para todos, mañana nos vemos domingo, gracias José por encender tu camarita, gracias a Yuri, gracias Silvia, Milton, Marlon y por supuesto Cristian que siempre está atento, Rosy Laguna que también la vimos por ahí, María José estuvo temprano, ya no la veo, nos vemos mañana con el favor de Dios, les voy a tomar la fotito aprovechando que encendieron sus cámaras, gracias Francisco Balbuena y gracias Francisco Mojica, estuvieron muy atentos, gracias Marlon, de verdad nos vemos mañana, recuerden que la grabación se hará y se pasará durante la semana, se subirá al canal, así es que cuando ustedes quieran volver a repasar de estas clases, las van a poder a través del canal de YouTube en nuestras redes sociales. Besitos para todos, feliz descanso, cuídense y bueno, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Me están preguntando por el caso de los libros. Por favor, comunícate a tu administrador de grupo. El doctor Oscar ya me comunicó del precio y dónde lo puedes conseguir. Así es que al administrador del grupo les voy a pasar la información a través del administrador del grupo. Gracias, feliz noche.